Bueno, esta mañana, como le comentaba, nos acompaña aquí en el estudio y nos da mucho gusto tenerlo aquí al internacionalista Fausto Pretelín, a quien le agradezco que esté con ustedes y con nosotros aquí en la agenda pública. Fausto, ¿cómo le va? Raúl, encantado de saludarle. Igualmente, muchas gracias. Bueno, pues el mundo está complicado, difícil de entender con todo esto que se está dando en Siria, en el Medio Oriente, ya como un nuevo capítulo de un conflicto añejo. Sí. El involucramiento de Estados Unidos y Rusia, la confrontación entre estos dos países poderosos, y por si algo faltara, la escalada que se está viviendo en Corea del Norte. Por si faltara algo, exacto. ¿Cómo entender esto, Fausto? Bien, Raúl, yo creo que la desgracia es que ya son 6 años en los que el país sirio ha sufrido una ruptura social, una guerra civil profunda, más de 300,000 muertos, 10 de los 22 millones de habitantes refugiados o desplazados, producto de una primavera árabe, ¿no?, de la que al día de hoy, después de 6 años, lo único que queda en la región es una constitución de Túnez. Egipto es gobernado por un golpista, al-Sisi, ¿no? Derrocó a Morsi, que fue el único presidente electo a través de las urnas de la hermandad musulmana, por cierto. Y está libre Mubarak, ¿verdad? Por cierto. Está libre. Sí. El caso de Yemen, que tiene 2 presidentes, uno reconocido por el concierto internacional, el otro no. Está el tema de Libia, ¿no?, que también ha sido una desgracia. Entonces, después de la caída de Gaddafi. De Gaddafi, ¿no?, cuando la OTAN prácticamente lo pone ahí para que lo apedreen. Y entonces la región se ha descompuesto demasiado. A ver, digamos que la causa más reciente del conflicto sirio debe ubicarse justamente en esto que nos describes como la primavera árabe. Sí, yo creo que en los últimos 6 años fue lo que detonó. Es decir, esta resistencia a que el presidente Bashar al-Assad dejara el poder, ¿no? Es decir, este proceso democrático que se creía quizás de manera ilusa en ese momento, pero que despertó gran interés a nivel occidental, en donde muchos aplaudimos la posibilidad. Sin embargo, esa resistencia también cultural y esos intereses por debajo del suelo que se cosieron y que se hicieron a lo largo de décadas, ¿no?, con esta relación muy cercana entre el occidente con esta región. Hablamos del presidente Sarkozy, no vayamos tan lejos, ¿no?, con Gaddafi, ¿no?, o el presidente Chirac de Francia también, el presidente de España, Felipe González. Es decir, esta región anteriormente estaba muy cercana a Europa occidental, ¿no? Y esta primavera árabe lo que provocó es precisamente la posibilidad de que empezaran a dejar sus cargos los dictadores, lo cual en términos democráticos sonaba muy bien. Sin embargo, el tema de Siria es tan complejo, ¿no? No como Túnez, que es un país de 3-4 millones de habitantes y que se solucionó afortunadamente con paz, a pesar de que ha habido, sí, ataques terroristas de resistencia en los últimos años. Sin embargo, Siria es una confrontación entre chiitas y sunitas, pero también es una confrontación entre el presidente turco Erdogan y el presidente sirio Bashar al-Assad. Es una confrontación y un apoyo, yo diría, de Arabia Saudita a los grupos opositores. A los grupos opositores. Y un apoyo al gobierno de Irán y de Rusia. Exactamente. Entonces, bueno, bajo ese esquema, yo siempre pongo el ejemplo de una cancha de fútbol como el Azteca, ¿no?, en donde están jugando 11 contra 11, chiitas y sunitas. Después ponemos ahí a Turquía contra Siria. Después ponemos ahí a Arabia Saudita contra Irán. Es decir, hay muchos jugadores, hay más de 200 jugadores en la cancha, hay más de 5 balones, en donde ya no se sabe muy bien quién es quién, ¿no? Si el portero se tiene que lanzar para sacar un balón tirado por los chiitas y no, en realidad era tirado por los rusos. Es decir, ya no se sabe. Es un conflicto perdón por el ejemplo, que puede complejo, resultar muy ¿no?, banal, Ajá. Pero en realidad es la complejidad lo que produce que el día de hoy estemos ahí. Ahora, si se añade lo que sucedió con la victoria de Donald Trump, bueno, pues esto ya es un polvorín, porque no hay liderazgo en Estados Unidos. No sabemos cómo va a actuar Donald Trump. Un día dice una cosa y el otro día dice otra cosa. Bueno, viéndolo de administración a administración, cambia la posición de Barack Obama hacia Trump. Totalmente. Barack Obama, de alguna manera, sí se esforzó, digamos, o participó con estos recursos de las coaliciones y los apoyos para confrontar al gobierno de Bashar al-Assad. Pero finalmente Trump, bueno, pues decide lanzar un ataque, ¿no? Yo creo que hay 2 elementos que marcan a Obama. Uno de ellos es el pedigrí que le deja
el haber recibido el Premio Nobel de la Paz al inicio de su gobierno, por un discurso, ¿no?, que dio en Egipto. El segundo elemento creo que es lo que traía en su inconsciente, ¿no?, el fracaso de George W. Bush en Irak y en Afganistán. Esos elementos conjugados... La promesa de retirar a las tropas. Las promesas, que iba a cerrar la cárcel en Guantánamo. Es decir, todo ese tipo de promesas que de alguna manera eran motivados por la paz en la región, dieron como resultado que Obama no invadiera Siria. Tras haber dicho y amenazado de que si rebasaba esa línea roja, que eran el armamento químico, ¿no?, que sucedió en el 2012, 1.500 muertos, bueno, pues Obama, aún así, con el ataque químico de Bashar al-Assad a su población civil, no decidió entrar a Siria. Y estamos viendo, pues bueno, parte de este polvorín que fue creciendo, escalando, hasta la llegada de Donald Trump. Ahora, la oposición misma al régimen de Bashar al-Assad es compleja, es una complejidad. Son varias agrupaciones opositoras con toda una gama de posiciones, desde los más conservadores, vamos a llamarlo así, hasta los más radicales vinculados al famoso ISIS, al Estado Islámico. Sí, definitivamente. Yo creo que hay varios grupos de manera gradual que están en contra de Bashar al-Assad dentro de Siria. Por eso es una guerra civil, porque de alguna forma hay división interna, que están en contra del presidente, que ya quieren que se vaya y que han recibido, ¿no?, apoyo internacional y que han recibido también apoyo de terroristas, ¿no? Es decir, grupos como Hamas, que también están infiltrados. Hay grupos también pues que han sido armados por Occidente, ¿no?, hay que decirlo. El Estado Islámico mismo, que es otro de las variables problemáticas en esa región. Pero paradójicamente, Raúl, ahí Bashar al-Assad ha aprovechado, ¿no?, el desorden y el caos que agregó el propio Estado Islámico. Claro. Ahora, habría que revisar, y ya habrá oportunidad de hacerlo porque el tiempo de pronto nos presiona demasiado, pues el proceso histórico sirio, es decir, Bashar al-Assad pues prácticamente hereda de su padre el poder. Sí. Pero el Assad padre, digamos, viene de un proceso histórico sirio en el que hay un partido, el partido Baas, sí, que es todo un movimiento político en la región, que inclusive era ajeno a estas divisiones en otros países islámicos entre chiitas y sunitas. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, y no sé cómo explicarlo, Fausto, el hecho de que, por ejemplo, Bashar al-Assad y la familia de al-Assad ni siquiera sean sunitas o chiitas. Alawitas que son más afines a los sunitas. A los sunitas, sí, más afines, pero finalmente no son, ¿no? Sí. Siendo Siria un país de mayoría sunita. Correcto. ¿No? Sí. Sí, es precisamente todo ese determinismo, digamos que cultural, ¿no?, por estas regiones y esta confrontación de etnias, lo que ha producido esta lucha que es bárbara en Siria. Pero sí, efectivamente, los sunitas de alguna forma han sido muy proclives, ¿no?, a tener una disciplina mucho más clara, más dura, más conservadora de lo que es la lectura del Islam, ¿no? Del Corán, siendo del Islam, comportándose como los representantes de Mahoma en este mundo, ¿no? Bien, entonces, nos queda poco tiempo, Fausto, sí, y un gran tema que es el otro, el de Corea del Norte. Sí. El problema se va agudizando. Hay una actitud ya absolutamente de confrontación por parte del gobierno de Pyongyang. Sí, yo creo que Kim Jong-un me parece que ha aprovechado que el sillón de liderazgo global político que mantenía Estados Unidos hasta el último día del gobierno de Barack Obama está vacío. Y está vacío no por cuestiones estratégicas o geoestratégicas, sino está vacío por mutuo propio, porque Donald Trump así lo ha querido. Volvemos a ese punto, ¿verdad? Sí, o sea, falta de liderazgo. Falta de liderazgo por parte de Estados Unidos. Entonces, Kim Jong-un, de alguna forma, pues un personaje complejo de analizar, porque hay ausencia de información de lo que sucede en Corea del Norte, pero que utiliza de alguna forma su lenguaje bélico como amenaza hacia Corea del Sur para presentarse hacia el mundo, ¿no? ¿Podría esto salirse de control?
¿Podría salirse? Claro que sí, porque no hay un liderazgo, repito, en Estados Unidos. Y lo preocupante, Raúl, yo creo que, no sé si te has dado cuenta, siempre que nos presentan escenas de Kim Jong-un, hay gente alrededor aplaudiéndole o sonriéndole. Sí. ¿No? Este control dictatorial tan exacerbado que no da pie para decir, bueno, este personaje, ¿qué hace? Más allá de estar amenazando, ¿no?, a Corea del Sur. ¿No? Pero repito, yo creo que la presencia de Donald Trump acentúa la ausencia de liderazgo de Estados Unidos y entonces genera una confrontación. El haber llevado ya un portaaviones allá a la región, pues bueno, es para también empezar a prácticamente encender veladoras ahora que es Semana Santa, ¿no? ¿Estará el mundo en una situación tan compleja y tan grave y tan peligrosa como aquella de 1962 con la crisis de los misiles en plena Guerra Fría? Sí, a ver, yo creo que sí, en el sentido de que, por ejemplo, Vladimir Putin va a aprovechar esa enorme ausencia de Donald Trump, esa fortaleza que tiene como estratega para hacerlo. Ahora, el problema es que Estados Unidos tiene precisamente el botón para de alguna forma detonar y defenderse, ¿no? Ese es el enorme. Pero por otro lado, posiblemente hay un pragmatismo, ¿no?, en donde ya quedó sentado que durante la campaña hubo un acercamiento tal del equipo de trabajo de Donald Trump con el gobierno ruso que podríamos estar viendo soluciones pragmáticas a cuestión de 6 meses o un año, no una cuestión de menos de 6 meses. O sea, yo creo que esto va a durar un año porque se ven los hilos de acercamiento entre Estados Unidos y Rusia, con Flynn, con el propio Tillerson, pero vamos a ver si estos hilos se rompen o no. Ya lo veremos. Sauto Petrelín, muchas gracias. Raúl, gracias. Buenos días. Saludarte.